Hola mis queridos hermanos, mis queridos amigos. En esta oportunidad tengo el placer de darte la bienvenida en esta serie de estudios para dar continuidad a nuestros estudios por la justificación por la fe. Como habíamos visto en el tema anterior, habíamos visto en qué giró la controversia y en que cómo la iglesia romana enseñaba que la salvación es por la fe y por obras, en cuanto que Martín Lutero defendía que la justificación es solamente por fe. En esta oportunidad nosotros vamos a adentrarnos, a profundizarnos ya en nuestro texto base que se encuentra en Romanos 3, el capítulo 20 al versículo 31. Este es el centro de gravedad de la Biblia y dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Entonces, queridos hermanos, 4 principios se desprenden de este texto. Y nos vamos a ver en nuestras series 4 principios o 4 temas, el cual va a ser los títulos de nuestro estudio. El primer punto que nos vamos a ver es la limitación de la ley. El segundo punto va a ser el rol de la ley, cuál es el papel de la ley. El tercer punto es el cambio introducido por Jesús en la ley en nuestras vidas. Y el cuarto punto, es la extensión de la ley. Y hoy nos vamos a ver el primer punto, que es la limitación de la ley. Según este texto, el texto que acabamos de leer, la ley es incapaz de salvarme. El hombre no puede cumplir la ley de Dios perfectamente para que le haga o sea merecedor de ser llamado, de ser considerado justo. Nosotros sabemos que la ley es justa, que la ley es santa, es buena. Incluso cuando nos condena, la ley es buena, porque en realidad el problema no está en la ley, y sí en nosotros. Los Gálatas recibieron el Evangelio, pero cuando Pablo les dejó, ellos rápidamente abandonaron y comenzaron a creer otras cosas, pero tanto que Pablo les escribe una carta y les dice que no es que haya un otro evangelio, porque hay un solo evangelio. Y ellos recibieron en la carta que Pablo les envía, en un versículo, Pablo les dice 3 veces que la ley no puede justificar. Y vamos a dar lectura a lo que dice en Gálatas 2:16, como Pablo les deja bien claro que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Dice en Gálatas 2:16:
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, esa es una, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. 2. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En un solo versículo, Pablo les dice que nadie es justificado por las obras de la ley y 2 veces les dice que el hombre es justificado solamente por la fe. ¿Cuál es el problema entonces si la ley es justa, si la ley es santa, si la ley es buena? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué la ley no me puede justificar? Vamos a ver lo que dice Romanos 8:3 y vamos a responder a esta pregunta. Romanos 8:3. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. No es que la ley en sí sea débil, como dice el texto, que era imposible para la ley por cuanto era débil. El problema es que mi carne no puede cumplir la ley y por tanto hace que la ley sea incapaz de salvarme, porque yo no puedo cumplir perfectamente las obras de la ley. Entonces el problema no está en la ley y sí en mi carne, porque mi carne imposibilita que la ley pueda justificarme. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo, Dios envía a su Hijo para que Él pueda cumplir lo que yo no podía cumplir. Entonces Dios en su misericordia envía a su Hijo para que Él pueda hacer lo que yo no he podido hacer. Para que yo pueda depositar mi confianza en esa obra que Cristo vino a hacer, que Dios le envió que haga. Dios en su misericordia le envió a hacer una obra para que yo pueda confiar. Y Él sí pudo cumplir la ley, porque Él dice que Él no vino para abolir la ley. Porque si Él hubiese abolido la ley, yo estoy frito, me deja condenado. Él vino a cumplir la ley para que por esa obediencia, por ese cumplimiento que Él tuvo de la ley de Dios, yo sí pueda, sus obras pasan a ser mis obras, y Él murió para que yo pueda ser salvo y vivir feliz. Queridos hermanos, nuestra carne, nosotros, por nosotros mismos, somos incapaces de cumplir las exigencias de la ley. Nosotros somos un vaso débil. Lo mejor de nosotros es impuro, es manchado. Desde la planta del pie hasta nuestras cabezas, dice Isaías, que no hay nada sino llaga podrida. Hermanos, lo mejor de nosotros es un vaso débil. Y a ejemplo de eso tenemos a hombres que fueron símbolos de Cristo, que fueron representantes, que apuntaban al verdadero, al tipo que era nuestro Señor Jesucristo. Y vemos a Aarón, que era el símbolo del sumo sacerdote, que representaba o apuntaba al sumo sacerdote que era Cristo. Aarón fue el que en un momento fue el que construyó un becerro de oro. Tenemos a Moisés que apuntaba al profeta perfecto. Moisés no pudo entrar a ver la tierra prometida porque en un determinado momento no consideró la santidad de Dios. David, que era el hombre que era según el corazón de Dios y que apuntaba al Rey de Reyes, hizo lo que hizo, cometió adulterio. Queridos hermanos, lo mejor de nosotros
es un vaso débil que basta aumentarle la temperatura para que se rompa. Pedro, que en un momento inspirado por Dios, él dijo: Señor, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Este mismo Pedro, poco después estaba negando al Señor Jesús. Yo no lo conozco, por 3 veces. Queridos hermanos, nosotros somos incapaces de cumplir perfectamente la ley, pero Dios ha enviado a su Hijo para que cumpla la ley. Por eso que el texto dice: Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Gracias a Dios, queridos hermanos, que Dios en su misericordia, Él provió los medios para que yo pueda ser justificado. Entonces hemos visto la limitación de la ley. En los próximos estudios vamos a ver cuál es el rol de la ley, porque no podemos descartar la ley. Si la ley no puede justificarme, pero no podemos ignorar la ley, porque la ley juega un papel importante en nuestra salvación. Entonces yo te espero en nuestro próximo estudio para que podamos estudiar juntos cuál es el rol de la ley, cuál es el papel de la ley en mi salvación. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano.